tuyo, maravilloso Cristo. Tú eres esa roca gloriosa en la cual estamos cimentados. Gracias por habitar en cada uno de nosotros, por hacernos tu cuerpo, tu iglesia. Gracias por revelarnos estas verdades eternas, por el evangelio eterno, por este pacto eterno y por todo lo que antes tú decidiste, que fue tu voluntad desde antes del principio de los tiempos o del tiempo crono, Señor. Agradecidos porque en la cruz del Calvario se consumó y ahí se culminó todo lo que habían predicho, todo lo que habían profetizado y habían hablado tanto los profetas como la ley. Y todo lo que tú mostraste en esos pactos temporales se vino a manifestar en Cristo Jesús. Gracias te damos por esa oportunidad de vida, Señor, que nos das, por tu vida gloriosa que nos impartiste, porque habitas en nosotros, estás con nosotros y siempre, siempre unidos a nosotros. Gracias porque donde quiera que vamos, siempre tenemos tu protección gloriosa, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad de aprender y de conocerte y de poder comer de Cristo en esta noche, Señor, y no alimentarnos de otra cosa diferente a ti, precioso Rey. Gracias por librarnos de todo sistema religioso de imposición de reglas, de imposición de obras, para ser justificados y poder recibir ese favor cuando fue gratuitamente, Señor. Y ahora lo entendemos y nuestra mente se va renovando. Y cada día tú vas siendo formado en nosotros, Señor. El entendimiento se va renovando y se transformando para que tú seas, Señor, el que opere a través de nosotros y que tú seas conformado y seamos conformados a tu imagen y tú seas formado en nosotros, Señor. Gracias por esa metamorfosis que va sufriendo nuestra alma, Señor. Gracias porque es la oportunidad que tenemos para poder transformarla y que tú te expreses a través de esa alma gloriosa que la pusiste con buenas intenciones, pero es necesario que esta alma sea transformada y el entendimiento renovado, Señor, para poder expresarte a ti y solamente a ti. Es tu manera puede haber la luz tuya en cada uno de nosotros, en tu cuerpo glorioso. Gracias por la oportunidad de entender también la soberanía tuya, poder entender tu voluntad y el propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Agradecidos por tu amor y por tu bondad, agradecidos por la mente de Cristo que ya nos diste. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tenemos esa mente en manifestación para entender y que toda venda es quitada y deshecha en el nombre de Cristo Jesús. Toda venda de religiosidad, de legalismo y de ignorancia, Señor, acerca de este glorioso y maravilloso pacto que tú hiciste. Gracias te damos. Gracias, Señor, por esa gloriosa mente. Gracias porque somos tu cuerpo. Gracias porque somos tu plenitud y porque en ti estamos completos, precioso Rey, por la perfección que pusiste en nosotros, por habernos justificado gratuitamente. Gracias por esa sangre que se derramó. Gracias por el perdón de pecados, Señor. Gracias por la posición de honor sentado contigo en los lugares celestiales, precioso Rey. Honrados por conocerte, honrados por tenerte y honrados por servirte, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues son todos bienvenidos los que estamos acá reunidos, y también toda persona que está conectada o se vaya a conectar a través de estos medios de comunicación. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos ya transmitiendo directamente desde la congregación Fe y Poder Guadalajara, y también estamos transmitiendo a través de el Facebook, que es Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Ya estamos conectados, Michelle. Estamos transmitiendo los diferentes grupos, excepto un solo grupo, ¿no? Ya sabes cuál. Excepto un solo grupo. Igual bendecimos a cada persona que nos vaya a ver, a cada persona inclusive que a lo mejor no pudiera estar de acuerdo con nosotros. También bendecimos sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que la revelación y la sabiduría puede venir a cada persona y el entendimiento es renovado. Ok, creo que estamos ya aquí viendo el video, y cada persona que nos ve también de los distintos países o nos vaya a ver de manera diferida a través de esta página de Facebook o de YouTube también, de nuestra página Fe y Poder Guadalajara, son todos bienvenidos en Cristo Jesús, de los diferentes países, ciudades o poblaciones
de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, y cada persona que nos ve de cualquier otro país, continente, así como cada persona que nos ve también de la República Mexicana, cada estado, ciudad o población, son todos bienvenidos. Un abrazo para ustedes y continuamos con este glorioso y maravilloso entendimiento acerca de el propósito y la voluntad de Dios. Estamos en el tema de vacas sagradas, Michelle, introducción, ¿ok? Si tuviese oportunidad usted que nos ve por internet de compartir la enseñanza, pues créalo que no es tanto que se lo agradezca yo, sino es Cristo el que nos en cierta manera nos los va a agradecer, porque vamos a ayudar a alguien, vamos a librar a alguien de las tinieblas a través de este conocimiento. No seamos egoístas, porque este entendimiento no lo tienen muchos hermanos en Cristo, ¿sabía? Muchos hermanos en Cristo que no están de acuerdo con lo que enseñamos, ellos están en oscuridad. Digo, no porque tengamos la razón y seamos los que tengamos la verdad única, simple y sencillamente lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No somos nosotros, es Cristo en nosotros, es lo más importante. Y dos, pues ayudar a alguien a librarlo de las tinieblas. Imagínense, hermanos, estar ayunando para ser sanados de una enfermedad. O imagínense, hermanos, pensando en que Dios los está probando con la enfermedad de algún hijo. Pónganse a pensar, es pura tiniebla eso. Y eso no viene más que a través de un sistema religioso de imposición de obras, un sistema que se contaminó, porque el cristianismo se contaminó y al rato se mezclaron reglas, se mezclaron obras, se mezcló literalmente una religión que se convirtió como la religión del Estado en el siglo III, siglo IV, y pues básicamente se contaminó el evangelio, el glorioso evangelio que enseñaron los discípulos del Señor, el glorioso evangelio que predicó el apóstol Pablo, sobre todo estas cartas paulinas del nuevo pacto. Pues se contaminó todo eso, una mezcla con otras creencias paganas, y se hizo una religión del Estado, pues. Y no nada más ellos, sino que gran parte del cristianismo evangélico también trae ese tipo de dogmas, ese tipo de enseñanzas, donde ellos creen que deben de ser largas esfuerzos, obras para poder ser justificados o quedar bien delante del Señor, recibir el favor del Señor. Imagínense a alguien que se va de rodillas de un lado a otro, creyendo que eso le va a contar como parte de la salvación, y por quedar bien con Dios, y porque se acerca más a Dios, porque se maltrata sus rodillas. Y en el cristianismo a veces muchos se burlan de ellos, pero también en el cristianismo está peor, porque tienen que ayunar para ser ungidos, para recibir el poder de Dios, para ser sanados de alguna enfermedad, para que alguna petición de ellos sea concedida. Pónganse a pensar qué tinieblas hay aún en el cristianismo evangélico, a pesar de que son hijos de Dios. Pero la verdad es que por ahí pasé un video, ahorita que estamos en el tema vacas sagradas, pasé un video, no sé si alguno de ustedes lo vieron, de un caballito que una persona llegó, y como el caballo estaba acostumbrado a que todo el tiempo estaba amarrado, y llegaron al corral donde está el caballo, hicieron toda la expresión, todo el ritual, como cuando le ponen todo lo que viene siendo la cadena y todo el cabresto y todo lo que, como lo amarran al caballo, de tal manera que hicieron todo así como si le pusieran todo al caballo para amarrarlo, y luego empezaron a caminar con el caballo sin tener una soga que dependiera o que le estuviera jalando el caballo, sino que solito se fue, y la señora iba, o la muchacha, no sé quién era, iba con ella y sin ningún tipo de cuerda, nada, sin nada de cuerda. Entonces dices, bueno, ¿por qué iba siguiendo? Porque bueno, está acostumbrada, tiene una estructura mental, se le acostumbró a una regla, a un sistema, a una forma de poder ser domado, pues, para que usted me entienda, y el caballo va muy obediente sin necesidad que lo lleven amarrado. Y en el cristianismo no dista mucho de ello, porque muchos tienen una estructura mental que no la quieren cambiar, y por eso el tema de vacas sagradas es en ese sentido. ¿Por qué no cambiar una estructura mental para nuestro bien? ¿Por qué no poder cambiar una estructura mental entendiendo el propósito y la voluntad del Señor que se hizo en Cristo Jesús? ¿Por qué no cambiar la estructura? ¿Por qué no dejar el sistema de obras? ¿Por qué no dejar el esfuerzo humano, en el sentido de tener que ayunar, tener que sacrificarse para poder obtener algo de Dios? Inclusive muchos dicen que tienes que ganarte algo, ya sea el ministerio, ya sea la sanidad de tu cuerpo, ya sea algo que te lo tienes que ganar, o sea, tienes que pagar el precio. Eso yo lo escuché mucho en el cristianismo tradicional, hermano, paga el precio. Y para ellos pagar el precio no es más que te pongas prácticamente de rodillas orando todos los días
ayunando todos los días, mi hermano, imagínense, hermanos en Cristo, ahora en enero iniciaron un ayuno de 21 días en ciertas congregaciones cristianas, para que todo el año les fuera bien. Imagínense, ¿qué pasa si no ayunan? ¿No les va a ir bien? ¿Que no son ya bendecidos en Cristo y tienen herencia en Cristo? La añadidura ya la tienen, la sanidad de sus cuerpos ya la tienen, la manifestación financiera ya la tienen, el poder financiero ya está, la salud, la larga vida, todo está depositado en Cristo Jesús que habita en nosotros. Y ellos andan haciendo largos esfuerzos para poder merecer o recibir el beneficio de parte del Señor. Podemos pensar, ¿qué ignorancia hay? ¿Usted cree que no es digno que compartamos esta enseñanza con ese tipo de personas? O sea, yo creo que es digno de que lo compartamos. Entonces, por ese tipo de personas nosotros seguimos adelante enseñando estas verdades eternas y no nos vamos a callar, independientemente, pues pudieran haber hermanos en Cristo que no están de acuerdo. Yo lo valoro eso, pero si no se está de acuerdo, por lo menos que se den la oportunidad de escuchar, ¿no cree? O de escuchar otra versión de la historia. ¿No se le hace interesante escuchar otra versión de la historia? Por ejemplo, de la historia de Job. Yo la escuché de muchas maneras, que el Señor le daba oportunidad o permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos, porque le dio permiso para tocar la vida de Job. Imagínese el cristiano que está en esa ignorancia, en esa oscuridad. Imagínese, y de repente tú le llegas con otra historia de Job diferente. Es que Dios nunca le dio permiso a Satanás. Lo que pasa es que el poder de la tierra, el que tenía el imperio de la muerte, era Satanás, el diablo, en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo, porque Adán le entregó las llaves del reino, de dominio de la tierra, mi hermano. Y cuando entendemos todo esto, entonces nos damos cuenta quién es el homicida desde el principio. Juan 8:44 dijo: Cristo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y él ha sido homicida desde el principio. Entonces, cuando no entendemos todo esto, en el cristianismo hay una gran confusión. De repente creen que Dios es bueno, gritan que Dios es bueno, pero de repente es que Dios me está probando con esa cosa mala. Dios no puede agarrar materia de lo malo para probarnos, no puede agarrar materia de la oscuridad ni las tinieblas, no puede agarrar para probarnos. Inclusive hay personas que creen que les pasó algo malo porque Dios tenía un propósito con eso, ¿sabía? Desde enfermedades, desde personas que están en la cárcel, creen ellos que fue el propósito de Dios meterlos allá a la cárcel, porque ahí iban a agarrar el rollo. ¿Qué necesidad tenía Dios tratarlos como un Dios sádico, ¿no? Y ellos masoquistas, ¿no? Porque les encanta, o sea, si Dios no te probó con cosas malas, significa que entonces Dios no te amaba. ¿Qué no nosotros debimos haber aceptado sin necesidad de pasar por una circunstancia adversa? Habrá necesidad de pasar por algo difícil, complicado, para decir: ahora sí le voy a echar ganas en la palabra, oye, ahora sí me voy a congregar, ahora sí. Cuando viene lo malo, ¿no? Pasan las cosas malas, pasó la enfermedad, la temperatura, y ya la gente se vuelve a olvidar de Dios. Digo, eso hasta a mí me pasó, ¿no? Pero en fin. Ok, entonces vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4, por favor. Esta serie se trata no de juzgar a personas ni de criticar hermanos en Cristo. Se trata de juzgar un sistema religioso, legalista, que no ha funcionado y que ha traído muerte. 1, 2, se trata de que conozcan la voluntad de Dios y el propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús. De eso se trata. Y por último, pues puse por ahí un mensaje, ¿no? Algo así. Además, retransmití un mensaje que otro pastor, creo que fue el pastor Abraham, algo así, puso un mensaje de una ovejita lamiéndole las botas a su dueño. Y yo lo retransmití ese también. Y por ahí entró un hermano en Cristo, bueno, yo lo respeto, ¿no? Este hermano, y es de la palabra de fe, ¿no? Entró y dijo que porque yo criticaba a los ministros que se aprovechaban de los congregantes. Imagínense, ¿por qué yo voy a criticar a esos ministros ungidos, pues? ¿Por qué yo los voy a juzgar a ellos? El problema es que cuando usted ve el post o la publicación, usted nunca ve el nombre de ninguna persona. O le cayó el saco, o está dentro de las ovejitas maltratadas que lamben las botas de su pastor. No sé cuál es el caso.
No sé cuál sea el caso, pero me dio mucha tristeza, ¿no? ¿Cómo defienden a esos ministros que están oprimiendo al pueblo, que lo están condenando, que lo están atando y que lo tienen suprimido bajo la voluntad del pastor, no bajo la voluntad de Dios, sirviendo al pastor como si fuera el rey, cuando el rey es nuestro rey Jesucristo? Hay lugares, mi hermano, donde se les impone tan así de estricto. Digo, me dio pena por el hermano, le dije, hermano, no lo respalda la palabra, con todo respeto. ¿Cómo usted me está diciendo a mí que no retransmita esta publicación cuando habla de personas que son lobos rapaces que están dañando al cuerpo de Cristo? Nosotros no venimos aquí a la tierra para ser esclavos de nadie, por eso Cristo nos hizo libres. Imagínese que yo como su servidor lo trajera esclavizado, imagínese, o un pastor X que tiene esclavizado a la gente y que hacen la voluntad de él, o sea, se ha dado casos donde el pastor les enseña tanto de la honra al pastor, tanto de la honra, que tiene a los congregantes lavándole el carro todos los días en su casa, haciéndoles el aseo a las hermanas. Otra hermana va y le hace la comida, ¿y qué cree? Gratis, porque están honrando al ungido del Señor. Mi hermano, es muy común en muchos tipos de denominaciones legalistas, es muy común eso. A mí me tocó conocer una vez un caso donde el pastor a fuerza quería que le cargaran la maleta. Llegó un ministro por allá de Estados Unidos y vino a hablar acerca de la honra al pastor. Y no estoy en contra de honrar a los ministros, no estoy en contra. En lo que estoy en contra es que se aprovechen los ministros de la honra que otras personas le dan, ¿me entiendes? El caso es que el pastor dijo, a ver, ¿cuántas veces le hablas a tu pastora en la semana? Debes de estar tú ahí llamándole todos los días. A ver, pastor, ¿qué se le ofrece este día? ¿Qué se le ofrece? Imagínense. Y de repente hay pastores que, como se creen los super ungidos, los grandes hombres de Dios, ¿no? Que no puedes, como dice por ahí en el Antiguo Testamento, no toquéis a mis ungidos. Pues hay gente que todavía va y le tiene que cargar la maleta con su Biblia al pastor. Digo, que ese flojonote no puede subir en la plataforma con la mentada maleta. No puede subir con su maletita, o tiene que cargársela un siervo de Dios ahí. Imagínense dónde ha llegado el extremo. Ahora tienen que cargar la maleta porque si no, no es honra. Y no estoy hablando de ese tema, no. Lo que estamos hablando en general es en cómo hay ignorancia en el pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios está muriendo por falta de entendimiento y de conocimiento en este maravilloso pacto donde todos somos un cuerpo de Cristo, donde hay una sola cabeza que es Cristo y todos los demás tenemos funciones, mi hermano. Su servidor tiene una función para instruirlo a usted en la gracia, en el evangelio, en el reino, en el propósito, en la voluntad del Señor. Yo nada más, esa es mi función. Bien fuera si usted puede, si quiere venir a hacer el aseo. Si no viene a hacer el aseo, pues lo hacemos nosotros. Pero no le vamos a andar enseñando, y menos por fuerza, y menos por intimidación, que a alguien que no sirva le va a ir mal, pues. Porque es lo que enseñan ellos. Si no sirves en esta congregación y no me sirves a mí, te va a ir mal. Porque entonces mi unción no te la voy a pasar. O sea, ellos creen que le pasan la unción a aquellos que andan sirviendo, y les andan sirviendo. Pónganse a pensar. Entonces, cuando ponemos publicaciones, lo hacemos para libertad al pueblo siempre. ¿Okay? Este hermano se puso en contra, significa que él está en ese sistema de honra, entre comillas, honra a los pastores, donde ellos literalmente se someten, se sujetan y hacen lo que quieren con ellos. ¿Sabía que en esos lugares salen todos condenados? La gente está miedosa, tienen temor. Ahora, causa del por qué mueren los cristianos antes de tiempo es una de las principales causas: el legalismo, la condenación y el miedo que le meten a los congregantes, a los hijos de Dios. De lo cual se aprovecha Satanás al influenciarlos y al usar la voz de esas palabras que causan condenación y miedo a los creyentes, utilizando a ese pastor legalista. Y luego preguntan, ¿por qué se murió el hermano? Pues cuánta condenación le metió. De tal manera que si el hermano la regó en algo, póngase, porque todos estamos sujetos a regarla, ¿no? Pero si el hermano la regó en algo y tanta condenación que le metieron a esa alma, a esa mente, imagínense, ¿qué es lo que vino? Pues como la regué, me van a venir consecuencias. Es lo primero que piensa el alma. El pensamiento es el primero, me van a venir consecuencias porque el pastor dijo que si yo me portaba mal, no lo obedecía a él o hacía esto malo, me van a venir cosas malas. ¿Y qué es lo primero que viene? Pues el temor.
Y dice la primera Juan 4, 17, 18, que el temor en sí lleva un castigo, una consecuencia. Y luego pregunta, ¿por qué murió el hermano? Pues porque creyó que merecía, el subconsciente de él le dijo, mereces castigo, mereces que te vaya mal. Hay pastores que si dicen que si no diezman en sus congregaciones, al rato se les va a descomponer la lavadora, al rato se les va a descomponer el automóvil, al rato se les va a descomponer eso. Usted cree, y de repente póngale por casualidad se les compuso la plancha. Imagínense. Entonces, ¿por qué se les descompuso la plancha? Bueno, porque ya era tiempo que se la cambiara, ¿no? Algo así. Pero ¿qué pasa cuando hermanos mueren? De enfermedades, de accidentes, ¿por qué mueren? Y ahí donde entra Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿En qué sentido le dan lugar? Pues en el sentido que están oyendo voces que no es el evangelio de Cristo, no están llenos de la plenitud de Cristo, no se están llenando de la plenitud. ¿Qué están oyendo? Están oyendo condenación de un líder que siempre los está condenando, que no sirven, no valen, y que si se portan mal van a venir consecuencias. ¿De eso se están llenando? Y luego se pregunta, ¿por qué mueren los hermanos? Porque tienen una condenación que si la riegan poquito, fallan poquito, ellos creen que le fallaron a Dios, y su mismo subconsciente le dice, mereces castigo, va a venir algo malo. Eso les dicta su conciencia, va a venir algo malo porque te portaste mal, va a venir algo porque te portaste mal. Y esa voz que cree, ¿de dónde cree que viene? De Satanás, el diablo, pero la usó a través de un pastor, mi hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, no dé lugar al diablo. Y en eso nos quedamos en el capítulo 4. Antes de llegar al 27 les está hablando, en el capítulo 1, 2 y 3, les está hablando todo lo que son, toda la posición de honra que tienen, todo lo que se les perdonó en el sacrificio. Ahora, redimidos totalmente por su sangre, justificados gratuitamente, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Todo eso se nos habla, y siendo la plenitud de Cristo. Y los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, todos están bajo los pies de Cristo, y nosotros estamos por encima de ellos. Todo eso se nos dice en el capítulo 1. Capítulo 2, sentados en los lugares celestiales. Ahora es un nuevo hombre, judíos y gentiles, capítulo 2. Y luego llega el capítulo 3, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Está hablando de una supereminente fuerza del poder de Dios. Y de repente llega el capítulo 4, ya viene el comportamiento. Los primeros 3 capítulos habla literalmente de lo que somos en Cristo, lo que poseemos por su gracia y como parte del propósito eterno del Padre que hizo en Cristo Jesús. Luego llega el capítulo 4 y empieza literalmente la funcionalidad de la iglesia, ahora lo que a la iglesia le corresponde. Pero si no entiende los primeros 3 capítulos, ¿dónde fue posicionada la iglesia? ¿Qué es lo que tiene la iglesia en sí? Donde ya no son pecadores, sino hay alguien que pagó el precio por ellos para que nadie les llame pecadores ni los maltrate. Ahora imagínense, el problema es que todo eso trae beneficios, ¿sabía? Para personas. Todo eso trae beneficios para personas en el sentido de que cuando no se enseña el correcto evangelio, mi hermano, y no están siendo llenos de la plenitud de Cristo, eso es darle lugar al diablo, porque eso dijo el apóstol Pablo. Y vamos a continuar con el capítulo 4, ¿ok? Entonces, a fin de cuentas, esta serie no es para juzgar personas, hermanos en Cristo. Esta serie solamente es para juzgar un sistema. Y aquella persona que se encuentra dentro del sistema tiene 2 opciones: o cambiar o continuar con el mismo ritmo y la misma manipulación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene 2 opciones: no irme tampoco, o sea, tampoco es una obligación de que me escuchen esos hermanos, ni porque vean mis publicaciones, ¿no? Pero si este hermano dijo que él estaba a favor de aquellos que están oprimiendo a los hijos, bueno, imagínense, alguien que diga, no critiques al fulano ministro, no lo critiques, él dará cuenta a Dios. Entonces, mientras tanto, nos vamos a quedar callados. Que hay una violación de la integridad física de los hijos de Dios, y nosotros quedarnos callados, como diciendo, mientras no me afecte a mi familia, yo me quedo callado, o hay que hablarlo. El apóstol Pablo fue muy duro, cuando dijo, guárdense de esos perros, de esos mutiladores del cuerpo. El Señor Jesucristo dijo, sepulcros blanqueados.
generación de víboras. Y por último, el apóstol Pedro dijo que iba a haber en los postreros días falsos maestros que se iban a introducir herejías destructivas, mi hermano, e iban a negar al Señor. O sea, en la Biblia está repleto de todo esto. Ok, entonces muy bien, ahora sí vamos a empezar a enseñar, después de que me desahogué. Ahora esto no se trata de desahogarse del pastor, se trata de que estamos contradiciendo, estamos en contra de un sistema que está afectando a los hijos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando realmente somos un cuerpo en Cristo, somos la imagen del Hijo, somos Cristo en la tierra y no tenemos por qué ser oprimidos por nadie, mi hermano. Efesios capítulo 4, por favor. Entonces vimos Romanos 2:4, ¿no? Su bondad nos guía al arrepentimiento. Efesios capítulo 4, versículo 27, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 27. Como diciendo, si a mí no me afecta, me quedo callado y dejo que pasen las cosas, ¿no? Algo así. Está como la otra vez iban a asaltar a una muchachita, iban a afectar su integridad física, y la gente pasaba, porque dice, pues como no es a mi hija, hago como que no veo. Imagínense, qué feo sería, ¿no? ¿En qué tipo de pensamiento estamos viviendo como humanidad ahora? Que no nos afecte cuando estén asaltando, estén dañando a una persona, y que no nos metamos porque como no me afecta a mí ni a mi familia, hay que quedarnos tranquilos y dejar que pasen las cosas. Imagínense, así está en el cristianismo en la actualidad, mi hermano. Pues como ese pastor no me está afectando a mí, pues que se frieguen las ovejas de ahí, ¿no? Los hijos de ahí, más que nada, porque ya no somos ovejas, que se frieguen los hijos. Ese es el asunto, mi hermano. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Pero antes de llegar al 27, nos quedamos en el 15, por favor. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es, entonces, el conocimiento que usted debe tener y con lo que usted va a crecer, hablando, espiritualmente hablando, pues, ¿cómo va a crecer su alma espiritualmente hablando? A través de aquel que es la cabeza, conocer aquel que es la cabeza, conocer qué es lo que hizo por nosotros, conocer ese propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Y conocer, y básicamente es la voluntad del Señor, venir Cristo a la tierra para ser impartido a esta humanidad y formar una familia, formar una esposa, formar un cuerpo que ahora lo exprese aquí en la tierra. Ese es el propósito eterno del Padre. Es la voluntad amorosa del Señor para darse a conocer a través de su Hijo. Ese es el propósito eterno, el cual está habitando o impartido en la iglesia, la cual es su cuerpo y es la que lo da a expresar aquí en la tierra. En otras palabras, Dios mismo viniendo a operar aquí en la tierra a través del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito que hizo desde antes de la fundación del mundo, antes de crear al hombre. Imagínense. No, el asunto de venir Cristo a la tierra, el Hijo eterno, no era principalmente después de la caída de Adán como un segundo recurso, sino que era el propósito, la voluntad y el objetivo del Señor venir aquí a la tierra, o Cristo venir aquí a la tierra como el Hijo eterno. Efesios capítulo 4, y nos quedamos entonces, ¿en quién va a crecer usted? En Cristo, que es la cabeza, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esa es la manera en que debería de operar el cuerpo de Cristo, ¿ok? Todo el cuerpo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se ha dado cuenta? Ahora aquí debemos de entender, cuando nos edificamos en amor unos a otros, porque de eso se trata el Evangelio, de eso se trata el propósito y la voluntad en Cristo Jesús, edificarnos en amor. ¿Qué se trata de edificar en amor? ¿De qué manera edificamos en amor?
Porque yo puedo estar como perico enseñándole muchas cosas aquí. Puedo estar como perico hablándole de mí. Puedo estar como perico hablando mal de usted, que es siempre un pecador y se porta mal y piensa mal. Pero realmente eso será edificarnos en amor, o será edificarnos en Cristo, en el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué será? Por eso dice, la manera en que opera la iglesia es de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjese, el cuerpo de Cristo se ayuda mutuamente. Ese es el resultado de haber entendido los primeros 3 capítulos, de haber sido edificados, creciendo, edificados en Cristo, que es la cabeza. Si estamos creciendo en Cristo, edificados en Cristo, que es la cabeza, entonces esto es una añadidura de la manera en que la iglesia puede ser o operar en la tierra, es decir, en amor, ayudándose mutuamente, como todas las coyunturas de un cuerpo que se necesitan. ¿Cuántos saben que su sistema circulatorio necesita el corazón para que le bombee sangre? ¿Y cuántos saben que su cuerpo necesita sangre y que le circule sangre para poder que comience a operar correctamente? Porque ¿qué pasa si no le circula sangre a una pierna? Se pudre, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si una persona tiene problemas de la vista? ¿Podrá operar correctamente su cuerpo? No, porque está inhabilitado para operar. ¿Qué pasó cuando alguien está sordo de un oído? ¿Opera correctamente o se va de lado? Fíjese, o sea, cada parte del cuerpo tiene una funcionalidad. Así mismo el cuerpo de Cristo, tenemos una funcionalidad. Pero siempre debemos ser edificados en amor, es decir, en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Todo aquel que edifica diferente a Cristo, literalmente no está edificando en el propósito eterno del Padre. O aquel que no conoce el propósito eterno del Padre, no edifica en Cristo, sino edifica en lo que él entiende de la palabra de Dios. ¿Captamos? Y trae a colación todos los personajes del Antiguo Testamento para nosotros ser como ellos. José actuó correctamente cuando salió de la casa de Potifar. ¿Sí actuó correctamente o no? Pero usted y Cristo son uno, está en una mejor posición usted como para decirle que ese ejemplo es un ejemplo como para que usted actúe como José, cuando usted literalmente debe actuar como el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Entendemos? No como José, como el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Ok? Muy bien. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y ahí muchas veces no entendemos, o sea, ¿cómo nos podemos ayudar mutuamente como un cuerpo en Cristo, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos podemos ayudar mutuamente como cuerpo en Cristo, sí o no? Bueno, por lo menos yo he hecho todo lo posible. Me llega un proyecto a mí y yo lo retransmito a ustedes para que les vaya bien también. ¿Okay? No soy egoísta en ese sentido. Si usted necesita una oración por sanidad, con mucho gusto. Y si puedo apoyar algún día con alimento, con mucho gusto. ¿Entendemos? Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Ahora, ¿por qué Pablo sale que ya no ande usted como los otros gentiles? ¿Por qué? Porque ya entendió el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 a los Efesios. ¿Captamos? Y porque ahora usted ya está haciendo conforme a Efesios 4:11. Usted ya está, dice que él constituyó a estos ministerios a fin de perfeccionar, dice el 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Lo edificamos con Cristo mismo. Y cuando el cuerpo de Cristo entiende todo lo que sucedió en el capítulo 1, bendecido con toda bendición, que usted está completo en Cristo, que fue totalmente perdonado, redimido por su sangre. Cuando entiende que ahora es la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuando entiende que hay principados, autoridades y de las tinieblas que están abajo de usted, que usted es más poderoso que todos ellos y que Cristo es la cabeza.
sentado con Él en los lugares celestiales, siendo ahora una nueva creación, un nuevo hombre, sin antigüedad en usted, sin pasado en usted, una nueva creación en Cristo Jesús, unido al Espíritu de Cristo. Y el misterio que fue Cristo Jesús viniendo a manifestarse a través de la iglesia, o a impartirse en la iglesia para manifestarse a través de la iglesia, en el capítulo 3 todo eso está. Cuando usted entiende todo eso y su mentalidad, su entendimiento y su alma es transformada, basado en el propósito eterno que es en Cristo Jesús, y todo lo que Cristo hizo por usted, ahora la herencia que tiene como hijo. Y cuando sucede todo esto, que cree, llega al capítulo, entonces llega el capítulo 17, el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí no empieza una enseñanza, porque mucho líder religioso empieza la enseñanza a lo mejor en el 17, que dice que usted no debe andar como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y lo dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia o por la dureza de su corazón. Eso no debemos de empezar una enseñanza en el Efesios 4:17. ¿Por qué no? Porque ya antecedieron 3 capítulos más una parte del capítulo 4. Y mucho líder te empieza aquí, diciéndote aquí: hermano, ya no tengas el entendimiento entenebrecido, hermano, no te portes como los demás gentiles, hermano, ya no des en tinieblas. Eso no es una predicación. Eso es la consecuencia de haber entendido todo lo primero, mi hermano, que usted está posicionado con Cristo en los lugares celestiales. Y cuando usted entiende todo eso, por eso dice el apóstol Pablo: requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. ¿Por qué ya no van a andar como los otros gentiles? ¿Por qué? Porque entendieron la posición de honra y honor que tienen. ¿Captamos? Dice: esos gentiles tienen, dice el versículo 18, el entendimiento entenebrecido. ¿Podrá haber hijos de Dios con el entendimiento entenebrecido, en oscuridad? Claro. Personas nacidos de nuevo con Cristo en su corazón, con la mente entenebrecida, muchísimos, mi hermano. Tan solo el cristiano que piensa: bueno, es que Dios me está probando con esta enfermedad, Dios me está probando y me está pasando por el desierto para luego sacarme como al pueblo de Israel y llevarme a la tierra prometida y usarme como un ministerio internacional. Imagínense, qué ignorancia. Dios no te va a probar con una enfermedad. Por eso está el entendimiento entenebrecido entre los hijos, sí. Ahora, nosotros o su servidor podría tener una parte del entendimiento entenebrecido, a lo mejor sí, porque aún no llego al pleno conocimiento de Cristo. Me falta todavía. A todos nos hace falta. Pero hablando de cosas básicas, mi hermano, ¿por qué echarle la culpa a Dios cuando alguien muere, un hermano en Cristo muere antes de tiempo? ¿Por qué echarle la culpa a Dios? ¿Y por qué no nos enfocamos primero a que fue la falta de conocimiento lo que los destruyó? O sea, no fue ni siquiera el pecado que cometieron. ¿Sí sabía que no fue ni siquiera el pecado? Porque esa persona no tenía por qué andar pecado si entendía los primeros 3 capítulos de Efesios. No tendría por qué andar con si tuviese la mente renovada, por lo menos un proceso de renovación de la mente en el entendimiento del propósito y la voluntad del Señor, no tendría ni siquiera por qué andar pecando. Tan sencillo como eso. Entonces el problema no es el pecado, la consecuencia del por qué muchos hijos mueren, sino la ignorancia en el pacto en el que están. La ignorancia en la voluntad y el propósito del Señor. ¿Sí sabía? Es la principal muerte. Ahora, entra sencillo, como les comenté ahorita. Primero entra la condenación. Estás mal, te portaste mal, pecaste, pues ahora vienen consecuencias. Es lo primero que te enseñan, ¿sí sabía? Vienen consecuencias porque te pecaste, ¿no? Y bueno, para ellos pecar es que se tomaron, para uno es tomarse una Coca-Cola, para otro es a lo mejor tomarse una cerveza, y para otros a lo mejor es no congregarse, es pecado. Inclusive ahorita ya están sacando la mentada, la idea de que ahora existe el pecado de incredulidad, imagínense. O sea, ahí se ve que hay predicadores que para ellos todo es pecado. Ahora yo preguntaría, ¿existe el pecado de incredulidad? ¿O se trata de renovar el entendimiento, que no lo han renovado? ¿Qué es, pecado o falta de entendimiento del pacto en el que están? Pónganse a pensar.
O sea, ¿cuál es el problema? El pecado porque son incrédulos, son pecadores, y toman el texto bíblico, todo aquello que no proviene de fe es pecado, pero ni siquiera se refiere a eso. No se refiere a que la incredulidad es un pecado, mi hermano. Lea bien el contexto. Lea el contexto. Está hablando de aquellos que comen carne frente a los débiles en la fe. Cuando habla de que dice todo aquello que no proviene de fe es pecado. Y en otras palabras, mucho predicador dice que la incredulidad es pecado, porque ahí lo dice en Romanos. Creo que es el 14, algo así. Romanos. Y dice, todo aquello que no proviene de fe es pecado. Realmente la incredulidad será pecado, porque ahí lo dice. No está diciendo eso. Está haciendo un comparativo entre libres y esclavos de la ley. Sabía que para uno de la ley de Moisés, no comer comida kosher o apartada o santificada, que ellos le llaman kosher, ese tipo de comida, es decir, una comida específica, especial, que no contradice su ley de Moisés de Levítico 11, es decir, no comer cerdo, sino comer carne de res, comer ciertos alimentos que le llaman santificados, o alimentos especiales, pues que la ley de Moisés no los prohíbe, pues para ellos son alimentos y se llama kosher, algo así. Entonces, cuando usted se va a esa frase, todo lo que no proviene de fe es pecado, no está diciendo que la incredulidad es pecado, ni la falta de fe es pecado. No está diciendo eso. Está diciendo que alguien llegaba, un gentil convertido a Cristo, libre porque conoció la gracia, y hay otro judío por ahí enfrente. Entonces, si usted va a un judío que cree en Cristo y que guarda la ley y que todavía no come carne de cerdo, entonces si usted llega y se pone frente a él y compra carnitas de cerdo con salsa mexicana y un rico guacamole y se lo come enfrente de él, y dice Pablo que no seamos tropezadero ni a judíos ni a gentiles. Si el judío cree eso, yo no me voy a ir a comer unas carnitas de cerdo enfrente de él, por amor. Entonces, a los judíos le dice que nosotros ahora tenemos la conciencia limpia y tranquila para comer cualquier alimento. Pero para un judío es corrupto que un gentil coma cualquier alimento, ¿sí sabía? Digo, eso le pasó al apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2. Ahora, por eso dice el apóstol Pablo, todo aquello que no proviene de fe es pecado. ¿Pecado para quién? Para el judío. No es para nosotros esa frase. Porque para un judío, todo aquel que no proviene... Ahora, ¿por qué comemos los alimentos que eran prohibidos para los judíos? ¿Por qué los comemos ahora? Bueno, ¿usted no los come? Capaz que no. Está guardando la ley sin darse cuenta. Yo como carnitas de cerdo. Yo como camarones. Esta semana comí unos camarones ahogados en un plato así, con salsita, unos chilitos verdes, una cebollita y una pimentita y salecita arriba. Imagínense un judío viéndome comerme unos ricos camarones, ¿cómo se llaman esos camarones? ¿Cómo se llaman los camarones esos? Un aguachile. Para mí es kosher, Es un alimento especial para mí. Pero para un judío, ¿qué cree? Porque yo me los como con acción de gracias al Señor y me los como por fe. Pero para un judío, porque tengo esa libertad en Cristo, pues para que usted me entienda. Pero un judío que no tiene libertad en Cristo y que se siente atado a una ley, ¿qué cree? Dice Pablo, para ti siendo judío, todo aquello que no proviene de fe, para ti va a ser pecaminoso judío. Pero para un gentil que tiene a Cristo y que ha entendido la libertad que tiene en Cristo, pues se puede comer unos camarones tranquilamente. Pero no aplica esa palabra para decir que la incredulidad es un pecado. No aplica. ¿Sí entendió la frase esa? Todo aquello que no proviene de fe es pecado, ¿sí lo entendió? O sea, para un judío, todo aquello que no se alimenta, que no se come, entendiendo la fe en Cristo Jesús y la libertad que tenemos en Él, para un judío es pecado. Pero no estoy diciendo que para nosotros aquello que no proviene de fe es pecado. No es para nosotros, es para judíos. Creo que viene en Romanos 14 esa parte, ¿no? Romanos 14, pero el que duda, mira, fíjate ahorita. Pero el que duda sobre lo que come, o sea, el problema no es, ¿cómo les puedo decir? El problema no es para toda la iglesia, es esa frase. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué es condenado?
¿será correcto que coma camarones o voy a perder la salvación? Dios mío, ¿tú crees que voy a perder la salvación porque me comí un rico plato de camarones? Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Sí, es condenado por la ley y por el legalista, claro. Luego, porque no lo hace ¿con qué? Con fe. La fe de Cristo en nosotros. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado, pero en el sentido de lo que usted come basado en la ley de Moisés. No se está refiriendo que la incredulidad es pecado, para que usted me entienda. Y ahorita están dando series completas, mi hermano, series completas, que la incredulidad, el pecado de incredulidad, dicen ellos. ¿Cuál pecado de incredulidad? La incredulidad no es más que falta del entendimiento y del conocimiento del pacto eterno en Cristo Jesús. La incredulidad no es falta de renovar la mente con lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario. ¿Me entiende? No se trata que exista el pecado de incredulidad, no existe. Tampoco existe el espíritu de incredulidad, no existe. Y ahorita están dando una serie, mi hermano. Ahora sí que, imagínense qué condenación. Que si usted no le ha creído al Señor por finanzas y que no le ha ido bien en las finanzas, póngase a pensar, ¿está en pecado? Y son unos de palabra fe, lo peor del caso, ni modo, tuve que sacarlos a la luz pública. Dios mío, gracias a Dios que me salí de ahí. Imagínese. O sea que si por algún grado caso le pegó una temperatura y por ahí estuvo tirado en cama, ahora resulta que está en pecado porque no le creyó a Dios para sanidad. Dígame, ¿hay libertad en Cristo Jesús en esas congregaciones o hay condenación, atadura y legalismo? ¿Qué hay? ¿Qué están enseñando, mi hermano? ¿Qué podemos decir? ¿Mencioné nombres? No. ¿Mencioné sistemas? Sí. Imagínese, mi hermano. La verdad es penoso estar enseñando que la incredulidad es pecado, porque ¿cómo va a salir usted? Mira, si le dijera, hermano, ¿ya logró todas sus metas usted de vivir en salud divina? Porque la tercera de Juan 2 dice que, amado, yo sé que seas prosperado, así como prospera tu alma, pero que dice que tenga salud, así como prospera tu alma, ¿no? Ahora, ¿ya logró la meta usted de salud, hermano? Aquí, ¿cuántos logran la meta de salud? Que no se enferman. ¿Cuántos? Levante la mano. Entonces están en el pecado de incredulidad, porque no le han creído al Señor para vivir en salud. Todos son pecadores. ¿Cómo llegará usted a su casa, mi hermano? ¿Llegará gozoso del Señor porque se llenó de la plenitud de Cristo? Oye, me falta creerle más. ¿Cómo termina el Hijo de Dios con ese tipo de enseñanzas, mi hermano? Y todo por no analizar el contexto de Romanos 14. Y sacan toda una doctrina herética. Porque es una herejía decir que es pecado la incredulidad. Y todavía van los hermanos, hay que darle los diezmos al pastor porque nos está enseñando buen alimento. Y todavía se para el cuello y dice, hermanos, aquí es una congregación donde enseñamos la palabra y creemos que merecemos. Como les damos buen alimento, usted tiene que sembrar aquí, hermano, Y se agarran media hora con un letargo y una terquedad en que les diezmen y desofrenden a ellos porque son ministros que dan buen alimento. Y es pura ignorancia, mi hermano. Ay, Señor, perdóname, ya no voy a hablar más de ellos. No estamos hablando, ¿estamos mencionando nombres? No. Nuestros hermanos de internet no saben ni de quién estamos hablando. Son sistemas. Gente que cae en ese tipo de sistemas, mi hermano, no sale libre. ¿Qué queremos? ¿Que los hermanos vivan más tiempo sobre la tierra o que mueran? ¿Qué cree que quiere su servidor?
¿Acaso yo quiero que usted muera antes de tiempo? Y estamos hablando antes de los 100 años, pues antes de los 90 años. Mi idea es libertarlos para que viva larga vida sobre la tierra. En ese tipo de sistemas de condenación, mi hermano, donde dicen que la incredulidad es pecado, no es más que meter más condenación. La gente va a vivir menos tiempo porque cree, cuando se hacen a la idea de que no le creen a Dios porque no le han creído, porque no tienen fe, porque no se ha manifestado el carro, porque no se ha manifestado la casa, eres un incrédulo, porque no ha sanado esa enfermedad, eres un incrédulo y estás en pecado. Imagínense. ¿Cómo va a llegar con el pensamiento? Sí, es cierto, todo lo que no proviene de fe es pecado, estoy en pecado. Entonces, el pecado lleva consecuencias. ¿Sabía? Que el aguijón de la muerte, ¿qué es? Se van a primera carta a los Corintios capítulo 15. El aguijón de la muerte, ¿qué es? ¿No se acuerda usted de ese texto bíblico? Es el pecado. O sea, lo que atrae a la muerte es el pecado. Entonces significa que ya les quedan pocos días, hermanos. Pocos días por incrédulos pecadores. Imagínense. Y por alguna razón que no se estén dando las cosas, que se haya alargado la sanidad, que se haya alargado la bendición financiera o la manifestación financiera, que se haya alargado un proyecto, que se haya alargado lo otro, porque usted a lo mejor se le salió decirle por allá a algún hermanito: ¿qué crees, hermano? En un año voy a estar muy bendecido económicamente hablando y voy a hacer una empresa, y no se dio. ¿Cómo se va a sentir usted? Condenado porque es un incrédulo pecador. Y ahí viene: no des lugar al diablo. Y ahí vienen las consecuencias, mi hermano, de que usted cree que merece un castigo. Y ahí viene accidentes, muertes, enfermedades, por la condenación que trajo ese tipo de enseñanza legalista. Por eso le digo: ¿usted quiere vivir muchos años? Si es de los que quiere vivir pocos años, sigue escuchando a sus predicadores. Y mire, que se nos va antes de tiempo por esta. No hay otra explicación, mi hermano. Es la ignorancia, la falta de conocimiento de lo que ha destruido el pueblo. Y si no entendemos, bueno, nos quedamos en Efesios 4:18. Ahora sí empezamos la enseñanza. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Por eso le pregunto: ¿hay hijos de Dios con el entendimiento entenebrecido? Claro que los hay. Totalmente contaminados, condenados, se sienten pecadores. El entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué ajenos a la vida de Dios? Porque ni siquiera entienden la vida que portan, la vida de Cristo. Ni siquiera lo entienden. Es que me siento pecador, pastor, porque pensé esto, hice esto, y soy un pecador salvo por gracia. No entienden. Entonces la vida de Cristo que te habita y que te hizo justo, perfecto y santo, ¿de qué sirvió? Si no la entiendes. Ajenos a la vida de Dios. Uno, por dos razones ahí están ajenos a la vida de Dios. No pueden disfrutar la vida de Cristo como el cuerpo de Cristo glorioso, reinante aquí en la tierra. ¿Por qué no? Por dos razones: por la ignorancia que en ellos hay, que es la mayoría, mi hermano. La mayoría. ¿Y cuál es la otra razón por la cual no pueden disfrutar la vida en Cristo? ¿Y por cuál está entenebrecido el entendimiento? Porque una vez que oyeron al pastor Sergio Soto, algún ministro de gracia, cerraron el corazón y dijeron: esta no es palabra de Dios. Eso de la gracia es mucho libertinaje. Prefiero seguir oyendo al pastor Pancracio, que me está condenando y me dice que soy un pecador, para que me corrija con esa vara dura de la ley. ¿Qué podemos hacer? O es la ignorancia, o son aquellos que escuchan esta palabra, no de su servidor nada más, de todos los ministros de gracia y que enseñan reino y que enseñan propósito eterno, verdad presente. Los oyen, cierran su corazón y dicen: esto no es palabra de Dios, porque estos se están enseñando otro evangelio. Imagínense, cuando enseñamos a Cristo como el todo en todos, como el único Rey y Señor, como aquel en el cual fueron reunidas todas las cosas, estamos enseñando solo a Cristo, mi hermano.
Y alguien que piensa enseñar y dice, es que están enseñando solo a Cristo, ¿por qué quieren que enseñemos? Que le digan a los congregantes que son pecadores y que no sirven. Eso es evangelio. Si queremos saber realmente qué es lo que nos va a nutrir, nos va a enseñar y nos va a edificar, pues Pablo ya nos los dijo aquí. Pero vamos a ver a Pablo en los últimos días de su vida, en Hechos capítulo, por favor. Vamos a ver al apóstol Pablo en Hechos capítulo 28. Vamos a ver qué enseñaba. Si enseñaba diciéndole pecadores a todos o... Hechos capítulo 28 versículo 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años, ¿qué creía? Estaba en Roma encarcelado. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando que eran pecadores, que no servían, que se portaran bien, que ayunaran 21 días para ser sanados, que ayunaran para que la unción descendiera sobre ellos. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El reino de Dios. ¿Y qué más predicaba? Y enseñando acerca de la ley de Moisés. Hagan buenas obras, no hagan malas obras, pórtense bien, Filigonio, pórtate mal, no te portes mal, Pancracio, ya deja la caguama, Pancracio. ¿Qué estaba enseñando Pablo? El reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. ¿O acaso está enseñando que existe el pecado de incredulidad o la incredulidad es pecado? ¿Está enseñando eso Pablo? Mi hermano, esas son ideas de hombres. Evangelio humanista, ideas de hombres, no ideas de Cristo, ni ideas del Espíritu Santo, ¿eh? Esa gente no está siendo guiada por el Espíritu Santo cuando enseña eso, que la incredulidad es un pecado. Olvídese, el Espíritu Santo desapareció de ahí. No hay Espíritu Santo ahí manifiesto. Donde están condenando a los hijos con un sistema legalista de obras, que si se portan bien les va a ir bien. Es más, para ser bendecido tienes primeramente que ser obediente. ¿Será cierto? ¿O ya soy bendecido antes de ser obediente? Porque cuando yo entiendo que soy bendecido con toda bendición espiritual, ¿qué pasa como consecuencia, mi hermano? ¿Qué pasa cuando yo entiendo que soy bendecido con toda bendición? Entonces, ¿qué cree? La naturaleza y la mente renovada me va a hacer que obedecer. No comencemos primero con obedecer para ser bendecido, porque entiendo que soy bendecido. Entonces, ¿qué cree? Por naturaleza, agradecimiento, comienzo a obedecer como un fruto, nunca para ser bendecido. ¿Captamos eso? Como dijo un hermano unas, ¿captamos? Ok, entonces regresamos. ¿Hechos qué? Perdón, Efesios 4. No avanzamos, Dios mío. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué están ajenos a la vida de Dios y no pueden disfrutar la gracia, la protección divina ni nada de esto? ¿Por la ignorancia o por la dureza del corazón? Hay dos razones. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo. Sí, ahora, ¿por qué dice Pablo que después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza? ¿Por qué cree? Una enseñanza no comienza ahí. Una enseñanza, por lo menos la enseñanza que está dando el apóstol Pablo, es para irnos primeramente, ¿qué es lo que le dijo a la iglesia? ¿Quiénes son en Cristo? ¿Qué herencia tienen? ¿Captamos? Por eso dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué sensibilidad? Los efesios sabía que eran adoradores de la diosa, creo que la diosa Diana, algo así. Eran idólatras los efesios, gentiles idólatras. Por eso dice, aquí no se trata de que alguien está cometiendo, entregando, dice, alguien que se entregó a la lascivia y cometió con avidez toda clase de impureza. No se trata de decir que alguien ahora es un impuro porque está pecando y porque se hizo esto, hizo aquello malo. No, eso no está diciendo Pablo. Está diciendo Pablo que una vez que pierden la sensibilidad,
Aquel que no entiende el propósito y la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús, literalmente se pierde la sensibilidad. Una vez que pierden la sensibilidad, el entendimiento de quiénes son en Cristo, de que son herederos en Cristo y que están unidos al Espíritu de Cristo, que son la iglesia, el cuerpo de Cristo, que están posicionados con él en lugares que son la plenitud de Cristo. O sea, ya que conocen todo esto, ahora, ¿por qué dice que perdieron sensibilidad? Porque dejaron de oír lo que son en Cristo. Por eso le digo, los versículos siguientes que vienen es porque dejaron de oír los primeros 3 capítulos de quiénes son en Cristo. O sea, no se trata de llegar a decirle, hermano, ya no andes pecando, estás perdiendo la sensibilidad, ya no andes en lascivia. No se trata de eso. Se trata de que ellos perdieron el entendimiento o dejaron de escuchar acerca del propósito que Dios hizo en Cristo Jesús, acerca de que son aceptos en el amado. Dejaron de escuchar a Cristo. Por eso se pierde toda sensibilidad. ¿A sensibilidad a qué? Sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, que glorifica y nos habla acerca de Cristo. ¿Cómo pierdes toda sensibilidad? Pues yéndote a guardar la ley y creyendo que la ley te corresponde guardarla. Se pierde toda sensibilidad. ¿Cómo se pierde la sensibilidad? No ejercitando los sentidos, nuestros sentidos a través de la palabra de gracia. Se pierde toda sensibilidad. Porque ya no es el Espíritu enseñándonos, es el ser humano tratando de imponernos reglas, tratar de imponernos la ley y tratar de imponernos obras. Y un evangelio humanista, pórtate bien, no te portes mal. Con eso se pierde toda sensibilidad al Espíritu Santo, ¿sí sabía? Se pierde toda sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, porque no oyen al Espíritu Santo, están oyendo a la voz de su carne, como los de la ley. A los de la ley, cuando se le dice, te prohíbo que robes, Filigonio, te prohíbo que mates. ¿A quién estaban oyendo? ¿Qué estaban oyendo? Cuestiones para la carne, normas de conducta para la carne. ¿Sí sabía que eso estaban oyendo en la ley, verdad? Normas de conducta para la carne. Porque nunca oyeron acerca de Cristo, excepto en sombras, tipos y figuras. Pero ahora podemos ver al Señor cara a cara, porque Él habita en nosotros. Entonces ya no tenemos una excusa como para estar enseñando un evangelio de normas, de reglas, donde te digan, sí, haz esto y no hagas aquello. Eso es ley. Ahora, estoy diciendo que se porte mal porque le digo que no haga aquello. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se llene la plenitud de Cristo y lo demás viene por naturaleza. Es todo. Por eso dice que primero el problema es que pierden la sensibilidad. Dejaron de oír al Espíritu Santo, que exalta y habla acerca de Cristo y nos recuerda todas las cosas de Cristo. Por eso dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los va a hacer saber. Pero ahorita hay predicadores que no están enseñando por el Espíritu Santo porque no toman de Cristo para darle a enseñar al pueblo. Toman de lo que ellos creen que es el evangelio y mezclan la ley con la gracia y empiezan a imponer obras. Y muchos, el problema es que muchos lo hacen por ignorancia. Está bien, lo hacen por ignorancia. Otros lo hacen por manipulación, porque ¿saben que sacan provecho de la ley mucha gente? ¿Quién no ve que si te condenan con la ley te van a someter? Se escucha feo, ¿no? Como aquel caballo, lo van a someter. A ver, Filigonio, ven para acá, hijo. Aquí tráeme tus diezmos, dijo para acá. A ver, tú, Pancracio, tú también, a ver, ven. Y con un mecatito imaginario, porque no existe. A ver, hijo, ven por favor, voléame los zapatos y me vas a lavar el carro mañana a mi casa, ¿eh? A ver, hermana Pancracia, hace mucho que no me va a hacer el aseo, no me ha honrado. Vaya y hágame el aseo en mi casa, hermana Pancracia. Imagínense, sacan provecho de la condenación que viene a través de la ley de la imposición de obras para aprovecharse de los hermanos en Cristo y tenerlos como esclavos en su casa. ¿Sabe que mucho pastor tiene a los hermanos y a las hermanas ahí sirviéndole en su casa, no en la iglesia, no en la congregación, perdón, en su casa? Y los hermanos creen que van a recibir más unción porque le sirven al pastor en su casa. Mi hermano, ese sistema, no voy a decir palabras feas, pero iba a decir algo feo, pero no. Es un sistema que nos da hasta ganas de vomitar ese tipo de sistemas, ¿no? A mí en lo personal.
No puedo decir odio el sistema, no, es un sistema satánico a fin de cuentas, metido en la iglesia de Cristo. Es un sistema satánico. Satanás siendo sugestionado vuestros sentidos de la iglesia, así como Eva fue engañada, así gran parte de la iglesia está siendo engañada, mi hermano. Hermanos en Cristo oyendo esa voz, donde tienen que servir al superungido. Y si no sirven al superungido, ya no van a tener la unción de él. Imagínense oyendo esas voces. ¿Será el Espíritu Santo o será el diablo hablando por ese pastor? Es el diablo. Y lo dicen que el diablo no tiene participación. ¿Cómo no? El que le dan los pastores que enseñan ese tipo de cosas. Ahora, no estoy juzgando que todos los pastores que no entienden lo que nosotros entendemos, todos lo hacen con alevosía y ventaja y por mala fe. No, porque hay pastores muy amorosos y buenos, mi hermano, y es respetable. Enseñan a lo mejor en su ignorancia que no entienden el pacto, y es respetable. Y valoramos a esos pastores y vamos a apoyar a esos pastores. ¿Me entiende? No lo digo por ellos, lo digo por aquellos que entienden un poco de gracia y saben que somos un cuerpo concertado, que nos ayudamos mutuamente como las coyunturas de un cuerpo, y a pesar de todo ellos se sobreexaltan por encima de todos los congregantes para aprovecharse de ellos, de esos, y sin mencionar nombres. Estamos hablando de un sistema, ¿ok? De un sistema. Efesios capítulo 4, ¿nos quedamos a dónde? Perdieron toda sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿entiende por qué perdieron toda sensibilidad? Ahora, una vez que pierden la sensibilidad, ya viene lo siguiente. Perdieron la sensibilidad porque ya no siguieron oyendo el evangelio de Cristo. No se llenaron de la plenitud de Cristo y perdieron toda sensibilidad. O sea, ya no oyeron al Espíritu Santo. ¿Captamos? Sino oyeron un evangelio humanista que no viene dirigido, un evangelio de ley, un evangelio de mezcla de pactos, un evangelio de obras, un evangelio donde sírveme, yo soy el ungido, ustedes me tienen que servir a mí, algo así, ¿no? Entonces pierden toda sensibilidad los hermanos en Cristo, y ahora dice, entonces sí se entregan a la lascivia, porque ya el Espíritu Santo no está transformando el alma o está renovando el entendimiento de ellos, ¿ok? Entonces sí se entregan a la lascivia. Y lo dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo aquí, así a Cristo. Entonces, ¿a quién teníamos que haber aprendido para no perder la sensibilidad? Acerca de la ley de Moisés, de las obras, de cuán bien debo de portarme, cuán bien debo de tratar y honrar al pastor. O sea, ¿qué? No, yo tengo que haber aprendido a Cristo. ¿Qué aprendí de Cristo? Que Él es el todo en todos y Él es la cabeza de la iglesia. Y no hay otra cabeza en la iglesia. Solamente hay ministerios que pueden dirigir a la iglesia, sí, pueden guiar a la iglesia, sí, pero nadie está por encima de nadie, mi hermano. Me iba a salir los sinaloenses ahorita, pero siempre no. ¿Usted cree que ese hombre allá de la luz del mundo, digo, ya, ese no es hermano en Cristo, ¿no? X, ¿no? ¿Usted cree que cuántas mujeres abusó? ¿Por qué cree que abusó? Porque le llenó en la mente que él era el ungido y que toda varona que tuviera relación con él es como si tuviera relación con Dios. Son cosas que no voy a decir mucho por internet, pero bueno. ¿Capta? Ahora, les metió en la mente. ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuvo metiéndoles en la mente que él era el superungido para aprovecharse de los hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo? Ahora, ¿fue entenebrecido el entendimiento de los hijos de Dios y cayeron en las garras o no? Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo, si no, porque primero tenemos que aprender a Cristo para no perder la sensibilidad acerca de quiénes somos y quién es Cristo, que Él es el todo en todos. Dice, versículo 21, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? ¿A quién tiene que oír usted? A Cristo. ¿Y cuándo va a oír a Cristo? Cuando se le enseña el propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Cuando se le enseña que usted está sumergido en Cristo y es uno con Cristo. Usted está en Él,
dentro de Él, no fuera de Él. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Qué impresionante. Todo predicador, maestro, o el ministerio que tenga, que le esté enseñando para que sea Cristo el todo en su vida, como la cabeza, como el único gobernante, como el único Señor, sin que esté nadie por encima del otro. Todo aquel que enseñe que todo fue reunido en Cristo y que el propósito eterno del Padre es que Cristo viniera a la tierra, más allá de redimir a la humanidad, para ser impartido y habitar en la humanidad. Todo aquel que le está enseñando eso, ¿qué cree? Usted está siendo enseñado por Cristo. Es imposible que el Espíritu Santo le enseñe otra cosa, es imposible. Si todo fue hecho en Cristo y reunido en Cristo, es imposible que el Espíritu Santo le haga decir, hermano, ¿por qué cree? Dice la ley que usted no sea un idólatra, y que dice la ley que usted no sea una persona que haga esto y no haga aquello y no haga aquello. O sea, ¿qué tiene que ver la ley con todo esto? Nada. ¿Qué tiene que ver la unción de Elías con todo esto? Y la doble porción que agarró Eliseo, y que esa doble porción te la va a entregar un pastor que vamos a traer. Imagínense las congregaciones, ¿no? Vamos a traer, el otro alguien puso por ahí, va a venir el primo del amigo del fulano predicador que es internacional. ¿Y qué? Por aquí creo que puso un mensajito aquí. Es que va a venir, en tal iglesia vamos a tener al predicador que es amigo de aquel predicador internacional muy reconocido. Y dije yo, ¿y? A mí lo que me interesa es comer a Cristo, llenarme de Cristo, de la plenitud de Cristo. No, ¿para qué? O sea, yo no voy a andar yendo a ver a un predicador que porque es muy reconocido a nivel internacional, porque se hizo famoso, porque en YouTube, en todas las redes sociales fue muy famoso, porque era muy gritón, pues, algo así. Hay muchos gritones que todo el mundo que porque es muy gritón, ya todo el mundo lo conoce y se hizo famoso. Viene el amigo de él, pues hay que ir a recibir la unción. Imagínense, vamos a recibir la unción. ¿De quién? ¿Del diablo o de quién? La de Cristo ya la tenemos, Dije yo, pues si es famoso, ¿qué? A mí qué me importa si es famoso o no es famoso. A mí lo que me interesa, sí, es traer ministros que enseñen el Evangelio de Cristo. Y claro que honrarlos, por supuesto. Nunca idolatrarlos, honrarlos, como se debe honrar a un ministro de Cristo, mi hermano. Eso nunca se va a perder la honra. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados, ¿por quién? Por Él enseñados, conforme a la verdad que está en. ¿Cuál es la verdad que usted tiene que oír y ser enseñado? ¿En qué verdad? En Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Todo esto que nos dice el apóstol Pablo, aquel que no es enseñado en la verdad que es Jesús, que está en Jesús, aquel que no ha oído y ha sido enseñado por Él, por el Cristo eterno, que nos habla acerca de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús pagó en su cuerpo. Aquel que no nos enseña esto, mi hermano, ¿qué cree? ¿Nos estará enseñando la verdad en Jesús? No hay otra verdad fuera de Él. ¿Sabía? Entonces ya llegan los clásicos versículos como el 22. Y creo que ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Y ahí nos vamos a quedar en el 22, nada más lo voy a leer. En cuanto a la pasada manera de vivir, despónjese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué creen? Nosotros ya no somos. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Pero ¿dónde? ¿Cómo se va a despojar? ¿Dónde? Más adelantito nos dice el apóstol Pablo, en el espíritu de vuestra mente. O sea, ese viejo hombre ya desapareció, ya no está en usted, ya no es usted. Era una naturaleza caída y quedó crucificada juntamente con Cristo. Ahí fuimos juntamente con Él crucificados. Ese viejo hombre ya no existe, el viejo Sergio no existe. Ahora lo único que quedó viciado, ¿qué crees? El espíritu de vuestra mente. Más adelantito lo vamos a leer, pero hasta ahí creo que lo vamos a dejar.
Y más adelantito dice Pablo, el que hurtaba ya no hurte más. O sea, si nos vamos literalmente a esos versículos sin analizar todo el contexto de la carta a los Efesios, entonces vamos a entender, hermano, ya no roben. ¿Verdad que Pablo lo dijo que ya no robara? Pues ya no robe, hermano. O sea, olvídese. Pablo expresa eso porque ya entiende él que no es parte de la naturaleza que usted porta, de acuerdo a lo que usted entendió en los primeros 3 capítulos. Y porque ahora usted es enseñado por él. Y si fue enseñado por él, ¿qué cree? Todo lo demás, en otras palabras, es porque está perdido. La persona que actúa y que dice el que robaba ya no robe más, ni dé lugar al diablo, es porque perdieron toda sensibilidad en el entendimiento de todo lo que son en Cristo Jesús. Póngase de pie, démosle gracias a Dios. ¿Captamos? Por eso cuando leemos una carta en su contexto realmente es maravilloso, porque vamos a saber por qué Pablo dijo, oye, si tú estás robando, si tú robabas, ya no robes más. Esa no es una predicación, esa es la consecuencia de perder la sensibilidad acerca del entendimiento del propósito y la voluntad del Señor, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Muy bien, pues te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque has sido fiel. Gracias, Cristo glorioso, maravilloso. Gracias por enseñarnos, porque ahora somos enseñados acerca de la verdad que está en Jesús. Y somos enseñados por ti, Señor, porque creemos que el Espíritu Santo nos está enseñando acerca de ti. Y todo ministro que se deje llevar bajo este entendimiento, bajo este conocimiento del propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús, todo ministro que se deje llevar bajo esta verdad y nos las enseña, creemos que es el Espíritu Santo. Estamos siendo enseñados por ti, Señor, acerca de la verdad que está en Jesús, porque no hay otra verdad fuera de Él, no hay otro evangelio fuera de Él. Y eso es lo que ahora nos edifica. Somos edificados como un cuerpo en Cristo, edificados, Señor, para que nuestra casa quede cimentada, no bajo la arena, sino bajo la roca que eres tu precioso Cristo, y tu palabra, esa palabra que nos has dejado a través del apóstol Pablo, esas palabras de vida que solamente tú hablaste, precioso Jesús, esas palabras que nos corresponden ahora entender, y entender todo lo que tú hiciste y quiénes somos ahora como tus hijos. Sabemos que habrá muchas personas que no estén de acuerdo con todo esto, Señor, pero aún creemos que tú eres poderoso para abrirles el entendimiento. Y creemos que en el nombre de Jesús, que hay espíritu de humildad, espíritus humildes en ellos, para recibir con mansedumbre la palabra de Dios implantada en su corazón, y que esto va a traer libertad para que no mueran antes de tiempo. Va a traer seguridad de salvación, va a traer seguridad de protección divina, va a traer seguridad, Señor, de esa vida gloriosa y abundante. Todo esto sea, Señor, para poder experimentar el gozo, la salvación, no nada más eterna, sino la salvación de peligros temporales, donde tú nos libras continuamente, Señor, de cada circunstancia. Con este entendimiento nos libras de cada situación complicada, difícil, Señor. Sabemos que el estar en la tierra a lo mejor no todo es fácil, pero las circunstancias y en las situaciones somos reinantes ahí, porque tú reinas a través de nosotros. Y cada vez que tú te expresas a través de nosotros, Señor, entonces podemos decir que reinamos en vida. Gracias por constituirnos como tu iglesia gloriosa, como tu plenitud, Señor, porque en ti estamos plenos. Tú eres nuestra plenitud, y fuera de ti no hay nada, Señor. Edificados solamente en ti, precioso Cristo, que eres la cabeza, y enseñados por ti. Gracias, gracias por la oportunidad de entender más estos principios eternos, más del propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, Padre, y más de entender tu perfecta voluntad, que fue siempre en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muy bien, pues puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Pues saludos a todos los que estuvieron conectados.
si nos puede ver a través de estos medios, si no, pues comparta la enseñanza, si así fue de edificación para su vida, compártala. Queremos ayudar a Libertad. Igual para los que creen que hablamos durito para los ministros, fuertecito para aquellos ministros opresivos, bueno, no comparta. Pero para aquellos que creen que fue de edificación, para liberar por lo menos a un congregante de algún lugar, de alguna congregación cristiana, pues hágalo, porque creemos que van a ser libres y nuestra libertad está siempre en Cristo Jesús y no en el hombre. Muy bien, pues nos despedimos de las personas que estuvieron conectadas, bendecidos en Cristo. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea multiplicada a cada uno de ustedes. Les recuerdo que son bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima enseñanza, que es el domingo a las 12, transmisión a las 12 del mediodía. Estaremos por ahí, bueno, son 12 de la tarde, hora del centro de México, hora de Jalisco. Estaremos conectados y llevándole esta palabra de gracia, esta palabra de fe, esta palabra de edificación para cada uno de ustedes en Cristo Jesús.